Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si me están viendo en la noche, buenas noches. Hoy estoy súper emocionado de hablarles sobre un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino en el mundo del espectáculo turco, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a sumergirnos en la explosiva historia de Hande Erçel y cómo Kerem Bürsin, o mejor dicho, *su* Kerem, la apoyó en absolutamente todo. ¿Y por qué digo explosiva? Bueno, porque la verdad es que esta historia tiene todos los ingredientes de un drama épico: amor, pasión, rumores, secretos y, bueno, cosas que nadie creía. Así que prepárense, porque vamos a desglosar todo esto a detalle. Pero antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y ya saben, siempre estoy tratando de traerles lo último en noticias de farándula, análisis de series y películas, y todo lo que les interese. Así que suscríbanse para no perderse nada. Bueno, ahora sí arranquemos con esta historia fascinante. Hande Erçel. ¿Quién no conoce a Hande? La conocemos por su talento, su belleza y por, bueno, sus papeles en series turcas que han conquistado el mundo. Y Kerem Bürsin, el bombón turco o el galán, el actor que nos ha robado el corazón a muchos. Juntos formaron una de las parejas más queridas y comentadas del panorama actoral. Su química en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkapm, para los que prefieren el original, fue innegable, y esa chispa traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, y la gente, con toda la razón, comenzó a creer que lo que veíamos en la pantalla era, en realidad, un reflejo de lo que sucedía en la vida real. Y el boom. Se hizo oficial. Hande y Kerem eran pareja. Las redes sociales explotaron. Todos estaban felices por ellos. Se les veía juntos en eventos, en fotos, compartiendo momentos. Era el cuento de hadas perfecto. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Con la fama vienen los chismes, las especulaciones, las críticas. Y bueno, la presión. La prensa turca, como siempre, estaba al acecho buscando cualquier detalle que pudieran explotar. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. La vida de Hande, como la de cualquier celebridad, se convirtió en un escrutinio constante. Cada paso, cada palabra, cada mirada, era analizada y reinterpretada. Y en medio de todo esto comenzaron a surgir rumores, especulaciones y chismes que inevitablemente la afectaron. Hubo una serie de rumores sobre la vida personal de Hande, cosas muy privadas que honestamente no creo que sea justo entrar en detalle aquí. Pero lo importante es que esos rumores, esos chismes, eran duros. Se centraban en aspectos de su vida que eran personales y, en muchos casos, infundados o distorsionados. Imaginemos por un momento la carga emocional que esto representa. Ser objeto de especulaciones, ver tu vida privada expuesta, tu imagen pública manipulada. Es una experiencia desgarradora. Y en ese momento, cuando más necesitaba apoyo, ¿quién estuvo ahí? Exacto, Kerem. Kerem Bürsin, lejos de ser el típico galán que se esconde, demostró ser un compañero de vida, un apoyo incondicional. Se mantuvo al lado de Hande defendiéndola, protegiéndola, y haciéndole saber que no estaba sola. La apoyó en todo, absolutamente en todo. Y eso, amigos míos, es algo que no podemos ignorar. Su compromiso con ella iba más allá de la imagen pública. Se adentraba en la esfera privada, en la protección de su bienestar emocional y personal. Imaginen la presión. Imaginen estar en el ojo público con tu vida privada siendo analizada, criticada y distorsionada. Es una situación muy difícil y, la verdad, admiramos mucho la valentía de Hande para enfrentar todo eso. Pero es que no lo hizo sola. Tenía a Kerem. No podemos subestimar el impacto que esto tiene en la salud mental y emocional de una persona. El acoso mediático, la constante exposición, la desinformación. Todo esto puede generar ansiedad, depresión y un profundo sentimiento de soledad. Contar con alguien que te respalde, que te defienda y que te recuerde tu valía en momentos así es crucial. Kerem no solo la apoyó emocionalmente, sino que también la defendió públicamente en más de una ocasión.
Salió en su defensa contra los medios, demostrando su amor y respeto por ella. Esto fue muy valioso porque en un mundo donde las apariencias importan mucho, Kerem se mantuvo firme, mostrando su verdadera cara, su verdadero carácter. Y eso, señoras y señores, es un acto de amor y lealtad que merece ser aplaudido. No se limitó a ofrecer consuelo en privado, también alzó la voz en público para protegerla. En un contexto donde la desinformación y los juicios de valor son moneda corriente, su postura fue un ejemplo de integridad y compromiso. Y aquí es donde entra el famoso «nadie creía». Hubo mucha gente que dudaba de la relación. Que especulaba sobre si era un montaje, si era por publicidad. Pero viendo la reacción de Kerem, su firmeza, su dedicación, la verdad es que nadie podía dudar. Él creía en Hande, creía en su amor por ella, y no iba a permitir que nadie la lastimara. En un mundo de apariencias y especulaciones, Kerem demostró que su amor era genuino y que no se dejaba influenciar por los comentarios externos. Su apoyo no dependía de lo que los demás pensaran, sino de sus sentimientos y de su compromiso con Hande. ¿Y qué más hizo Kerem? Bueno, además de ser un apoyo emocional, también supo respetar el espacio de Hande. Sabía que necesitaba su tiempo, su privacidad, y se mantuvo a su lado sin presionarla. La dejó ser, y eso es muy importante en una relación. Él comprendía la situación, y la apoyó desde la retaguardia, sin ser intrusivo. La capacidad de respetar la individualidad de la otra persona, de entender que cada uno necesita su propio espacio y tiempo para procesar las cosas, es fundamental para el éxito de cualquier relación. Kerem, en este sentido, demostró ser un compañero comprensivo y considerado. Además, Kerem siempre ha sido un hombre de familia. Y su apoyo a Hande se extendió a su entorno, incluyendo a sus padres y amigos. Se preocupó por su bienestar integral. La ayudó a afrontar las dificultades, a encontrar el equilibrio, y a seguir adelante con su vida. Esta actitud demuestra una madurez y un compromiso que van más allá de lo romántico. Kerem entendía que el bienestar de Hande dependía de múltiples factores, y se involucró en diferentes aspectos de su vida para brindarle el apoyo que necesitaba. Su interés por su círculo social, su familia y su entorno laboral indica una preocupación genuina por su felicidad y su estabilidad. La relación, como saben, finalmente terminó. Pero incluso después de la separación, el respeto y el cariño entre ellos persistieron. Y eso, amigos, habla mucho de la calidad de la relación que tuvieron. Demuestra que el amor, aunque cambie de forma, puede dejar huellas positivas y duraderas. La ruptura, aunque dolorosa, no empañó la admiración y el cariño que se tenían. En lugar de alimentar el drama o la especulación, ambos optaron por mantener el respeto y la cordialidad. Este comportamiento es un ejemplo de madurez y de cómo se puede finalizar una relación de manera civilizada y constructiva. La verdad es que esta historia nos enseña mucho. Nos enseña que el amor verdadero, el amor de verdad, no se trata solo de gestos románticos y fotos bonitas en Instagram. Se trata de apoyo, de lealtad, de respeto y de estar ahí, en las buenas y en las malas. El amor no es una mera representación superficial. Implica un compromiso profundo, una conexión emocional y la disposición a estar presente en todos los momentos, sean fáciles o difíciles. La historia de Hande y Kerem nos muestra que el amor puede ser un refugio, un espacio seguro donde se valora el crecimiento individual y el bienestar mutuo. Y Hande, con su fuerza, su talento y su tenacidad, ha demostrado ser una mujer increíble. Y Kerem, con su apoyo incondicional, ha demostrado ser un hombre admirable. Juntos nos dieron una lección de amor y de humanidad. Hande, a pesar de las dificultades, ha seguido adelante con su carrera, demostrando su profesionalismo y su talento. Kerem, por su parte, ha continuado cosechando éxitos, pero también ha dejado claro que valora la autenticidad y la integridad por encima de todo. Ambos, con su ejemplo, nos recuerdan la importancia de la resiliencia, de la empatía y del apoyo mutuo. En resumen, hemos repasado la increíble historia de Hande Erçel y cómo Kerem Bürsin la apoyó en absolutamente todo. Vimos la presión mediática, los rumores, las críticas, y cómo Kerem se mantuvo firme, demostrando su amor y su lealtad. Vimos la importancia del apoyo emocional, del respeto y de la comunicación en una relación. Y sobre todo vimos una historia que, aunque llena de altibajos, nos muestra la belleza del amor verdadero. Este análisis nos permite apreciar la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo.
Nos muestra que detrás de las luces y las cámaras existen personas reales, con sentimientos y experiencias que a menudo son invisibles para el público. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que la vida es un constante aprendizaje, y que el amor, en sus diferentes formas, puede ser una fuente de fortaleza y de crecimiento personal. Pero la historia no se queda solo en el romance. La relación entre Hande y Kerem también nos brinda una perspectiva sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional en un mundo donde la imagen pública y la fama son elementos centrales. La presión mediática, las críticas, los rumores. Todo esto puede tener un impacto devastador en la salud mental de una persona. La valentía de Hande para enfrentar estos desafíos y el apoyo incondicional de Kerem nos recuerdan la importancia de rodearnos de personas que nos valoren, que nos entiendan y que nos brinden el apoyo que necesitamos en los momentos difíciles. Además, la historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. En un mundo donde la información se difunde rápidamente, es fundamental que los medios actúen con ética y responsabilidad. Evitar la especulación, respetar la privacidad de las personas y verificar la información antes de publicarla son aspectos esenciales para proteger la salud mental y emocional de las celebridades. También podemos aprender sobre la importancia del autocuidado y la resiliencia. Hande, a pesar de los obstáculos, ha sabido mantenerse fiel a sí misma, a sus valores y a sus sueños. Esto nos demuestra que con determinación y fuerza de voluntad, podemos superar cualquier adversidad. Kerem, por su parte, nos enseña la importancia de la empatía, de la compasión y de la lealtad. Su apoyo incondicional a Hande es un ejemplo de cómo podemos ser mejores personas y cómo podemos construir relaciones más sólidas y significativas. Otro aspecto importante a destacar es la importancia de la comunicación en una relación. En el caso de Hande y Kerem, se puede inferir que la comunicación abierta y honesta fue clave para superar los desafíos que enfrentaron. La capacidad de hablar sobre los problemas, de expresar los sentimientos y de encontrar soluciones juntos es fundamental para mantener una relación saludable y duradera. Además, la historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre la evolución del amor. El amor no siempre es perfecto, y las relaciones pueden cambiar con el tiempo. A veces las circunstancias, los cambios personales o los desafíos externos pueden llevar a la separación. Sin embargo, esto no significa que el amor haya fracasado. El amor puede dejar huellas positivas, enseñanzas valiosas y recuerdos hermosos. El respeto y el cariño que Hande y Kerem se tienen, incluso después de la separación, es una prueba de que el amor puede trascender las barreras del tiempo y del espacio. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple historia de amor. Es una lección sobre la importancia del apoyo, la lealtad, el respeto, la comunicación y la resiliencia. Es un recordatorio de que en un mundo lleno de desafíos, la conexión humana es lo más valioso que tenemos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Realmente me apasiona este tema, y espero que a ustedes también les haya interesado. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Qué opinan sobre el apoyo incondicional de Kerem? Me encantaría leer sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Déjenme saber sus opiniones. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre estoy preparando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.